Cambiamos de tema, decíamos, invitado en nuestros estudios Felipe Medina, él es licenciado en Ciencias Religiosas y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a De Buena Fuente. Buenos días, qué gusto verte nuevamente. La verdad que te extrañé a fin de año, siempre todos los años. Vos sabés que echarle la culpa al padre Ósola. Ah, Porque vino el padre Ósola, que sí. lo venía invitando desde hace rato, recién venía a fin de año, así que échale la culpa al No, padre está bien, Ósola, está bien, él te está bien. ocupó el lugar, ¿eh? Está bien, hace bien, hace bien. Y es bueno que estén presentes también en los medios, ¿no? Seguro que si Sí, estamos los dos un poquito mal de la garganta, pero sí, hoy bueno, también. son estos días bastante complicaditos. Lo escuchamos al Sí, Papa Francisco en diversas entrevistas en el marco de sus 10 años. Contame, ¿quién es el Papa Francisco y cómo lo ve la gente? bueno, tenemos que distinguir entre cómo lo ve la gente en Argentina y cómo lo ve la gente en el exterior. Ujú. Francisco es un papa muy particular, primero porque es el primer papa no europeo en la historia de la Iglesia, que eso es muy importante, Sí. el primer papa latinoamericano, primer papa argentino y primer papa jesuita también, que le da otra impronta a la Iglesia. Francisco viene de esta formación de los hijos de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Si recordamos un poquito de historia nuestra, nos vamos a acordar que los jesuitas son los que pusieron la base eh, con la doctrina de Francisco Suárez, le pusieron la base para nuestras democracias y pusieron las bases para toda la gesta de la independencia, todos los próceres nuestros de la independencia, de la primera junta, casi en su totalidad, no todos, pero estudiaron en la Universidad San Francisco Javier, en Sucre, o Chuquisaca, o Ciudad de la Plata, como se llamaba, hoy se llama Sucre, que es la capital, por decirlo así, administrativa o histórica de Bolivia, y en ese momento era parte del virreinato del Alto Perú. Ujú. Sucre es una universidad jesuítica, de San Francisco Javier, y allí se formaron aquellos abogados, hombres de leyes, que gestaron la independencia. De hecho, el primer grito de independencia en América fue en 1809, justamente allí en Chuquisaca. ¿Esto por qué lo cuento? Porque los jesuitas tienen este concepto de libertad, de que el poder está en el pueblo y no reside por derecho divino en las manos de nadie, sino que Dios ha elegido para que seas rey. Es decir, el derecho está, el poder real sociopolítico está en las manos del pueblo. Esto se lo debemos a los jesuitas, razón por la cual también fueron expulsados, ¿no? En 1776. Bergoglio entró a la Compañía de Jesús, fue muy joven, provincial, que sería el manda más, por decirlo de alguna manera, en Argentina, y se venía formando en su carácter de gobierno. Le tocó gobernar la congregación en un momento muy difícil, donde tuvo que pelear por defender a sus mismos hermanos, como el caso de Llorio o Yalic, cuando era superior, y lograr acercarse a la junta militar, no para colaborar, sino para defender a sus hermanos de congregación. Eh, Se fue haciendo este camino, hijo de inmigrantes, trabajadores, inmigrantes pobres, por decirlo de alguna manera, italianos que vinieron al país buscando, huyendo de la guerra o buscando un futuro mejor para los hijos. Llega a ordenarse cura, después fue elegido arzobispo de coadjutor de Buenos Aires, primero fue auxiliar en Buenos Aires, y le venía esquivando el tema de asumir el Papa. Él dice que no quería, que era un fierro caliente, ¿no? Asumir la iglesia en ese momento. Pero los cardenales hicieron las comisiones de trabajo y todos llevaban informes escritos, impresos, a leer cómo veían la iglesia a nivel mundial. Y Bergoglio no quería hablar y le pidieron que exponga y hizo un borrador en un papelito donde
servilleta, parece que es Ajá. una costumbre Costumbre argentina. argentina, hay que agarrar, no tiene uno en qué agarrar la servilleta y Sí, la escribe. servilleta, ya hubo problemas con la Sí, con la servilleta. servilleta, ojo con la Sí, servilleta, ¿eh? creo que fue Courage. Sí, 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 me la acuerdo. famosa servilleta. Sí, entonces él escribió estos puntos en un papel, en un borrador, con lapicera, con letra muy pequeñita, porque siempre escribe muy, muy pequeñito, y lo leyó. Impactó a los cardenales viendo un papa preocupado, perdón, un cardenal preocupado por la imagen de la iglesia hacia afuera, esta especie de freno que tenía puesta por algunos sectores más conservadores y la necesidad de que la iglesia saliera afuera, saliera al mundo, no fuera autorreferencial. No es una iglesia que está a la defensiva, sino sale a caminar con la gente, al lado de la gente metida en el barro cotidiano. Y como lo hizo en Buenos Aires. Pensé que él era un hombre de a pie, siempre iba caminando a la oficina, si no, usaba transporte público, colectivo, muchas veces se lo veía en el subte, si llegara hasta Caballito, tomar el subte en primera junta y ir a la catedral. Esto a la gente le llama la atención y a mí personalmente me llamó la atención cuando estábamos con Mónica en Orán. Estaba en el retiro del clero, nosotros fuimos a prestar un servicio de librería y él, terminado el almuerzo, los mandó a descansar. Y él con los seminaristas se pusieron a levantar las mesas, fue a la cocina, charló con las cocineras, llenó su termo de agua caliente y se acercó a nosotros, nos invitó mate, charlamos muy amablemente, de hecho tengo fotos. ¿Cuándo fue? Esto ¿Cómo fue? fue Y en le Orán. decimos a la audiencia que Mónica es tu esposa. Sí, Mónica es mi esposa. Sí. En Orán, cuando fue un retiro del clero, más o menos 2009, es decir, muy poco año antes que fuera elegido papa, ¿no? Sí. En el 2009 predicó el retiro y a mí me impresionó porque uno venía de la formación de que un cardenal primado era como un príncipe que no había que ni acercarse, no saludarlo de lejos. No, él accedía a las fotos, a tomar mate con nosotros, me regaló un libro que lo tengo firmado de él en esa época, que termina con la frase y le pido que recen por mí, ¿no? Con mi mayor bendición. O sea que ya de esa época venía Sí, con el tema de recen sí. por mí. Dice a Mónica y Felipe, con toda mi bendición, les pido que recen por mí, y Jorge Bergoglio Cardenal. Bueno, confirmaba. El Francisco es ese hombre que va a servir, es para servir. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Y ya ahí planteo un cambio muy brusco en la iglesia. Hay miles de anécdotas, podríamos estar quizás muchas horas hablando. Cuando recién llegó al Vaticano, bueno, ahora no por su problema de rodilla, pero de Santa Marta iba caminando a la oficina, creo que son 5 cuadras. Mi cuadra un poquito larga, pero las camina. Y estaba un cardenal en la puerta de Santa Marta. Y le dice, Eminencia, ¿qué espera usted? Ya viene a buscarme el auto y apareció una limusín. Sí. Le dice, pero usted tiene la oficina al lado mío. Ajá. Sí, santidad, sí, que yo lo hago con toda la reverencia. Y le dice, ¿usted no sabe caminar? No. Dice, ¿podría venir conmigo caminando hoy? Y es este hombre así que te va a corregir, a veces hasta irónicamente, ¿no? Propio de las personas muy inteligentes. Entonces venía y... inclusive él rechazó un montón de ropas y cosas que se ponían los papas anteriormente, Sí. y que eran cosas muy valiosas, ¿no? Cuando lo fueron a vestir, primero dijo que no Sí. se iba a poner pantalón blanco, camisa blanca, pantalón blanco y zapatos rojos. Dijo, voy a parecer heladero de Laponia. La gente dice, ¿qué es Laponia? Bueno, Laponia es una heladería vieja de Argentina, Ajá. que creo que no existe ya. Sí. Y la policía mandaba a todos los heladeros de gorro, pantalón y camisa blanca en bicicleta. Como los heladeros que conocíamos de antes. Claro. Y él dijo, voy a parecer un heladero de Laponia. Dice que le pusieron la esclavina, que es una capa que tiene armiño, piel de armiño. Y le dijo, no, quíteme esto, parezco la Moria Kazán. No, en serio, heladero de Laponia, la Moria Le dice Kazán. el cardenal quién era Moria Kazán. Dijo, es una dona exuberante de Argentina, ¿no? Es decir, no, esto no va más, no va más. Y los zapatos rojos no se los puso, no se los iba a poner nunca, pero además porque él tiene el zapato ortopédico, es decir, él
tiene un Ajá. problema en los pies y usa zapatos ortopédicos, así que impactó mucho me acuerdo aquella foto en el encuentro con los periodistas, el segundo día de Papa, cuando dijo quiero una iglesia pobre para los pobres, y estaba con los zapatos gastados, ¿no? No apareció, no aceptó el pectoral de oro, no aceptó el anillo de oro, el anillo es dorado, pero es de plata, Ajá. pero él pidió eso. Y él dijo, hay que despojarse a la iglesia, despojarla de todo lujo, de toda suntuosidad que no ayuda a acercarse a Dios. Y hay gente que la pasa mal, entonces no tenía por qué ostentar tanta riqueza. Y en esos gestos también fue cuando le pidieron que vaya a los aposentos papales y dijo, aquí duermen 300 personas, me voy a perder, a mí me mata la soledad, dijo, voy a volverme más neurótico de lo que ya soy. Entonces pidió vivir en Santa Marta, en una habitación pequeña, con su cama, sus cosas personales. En esto, los papas ya vienen despojando, ¿no? ¿Ya vienen cambiando? Sí, Pablo VI se sacó la tiara, ya cuando Juan Pablo I no se puso la tiara, que era la triple corona. Sacaron la silla gestatoria. El Papa no salía en un papamóvil con un jeep o caminando, sino lo llevaban alzando en una silla como una imagen, Sí. que es muy de la época del Imperio Incaico acá en América también. Es decir, se llamaba silla gestatoria y venían los tipos llevándolo. Eso ya lo sacó, ya Pablo VI prácticamente no usó, y de ahí en adelante ninguno más se puso esto. Vienen un montón de cambios. Pío XII y Juan XXIII también le fueron cortando la cola a los cardenales. ¿Cómo es eso? Pues los cardenales usaban unas capas Larguísimas. con unas colas de 10, 15 metros que arrastraban. Sí. Y no, dijo, se acabó todo eso y empezó a cortar. Es decir, todo eso pertenecía a una estructura Pero este es el Papa imperial. que más cambio El Papa tuvo. más, yo le digo el Papa de a pie, ¿no? Ajá. Es el hombre sencillo que quiere mostrar un rostro de la iglesia despojada, de una iglesia como debería ser, pobre para los pobres. Y no es un papa, esto yo lo digo muchas veces porque la gente entiende mal, y escuché a algunos políticos de peso nacional decir que el papa fomenta el pobrerismo. No, el papa no quiere. ¿En serio dicen eso? Sí, dicen eso, yo lo escuché. Estuve en una disertación de un político muy reconocido a nivel nacional que dijo, el papa fomenta el pobrerismo como filosofía. ¿Quién el Papa, dijo eso? Un político que ocupaba un cargo importante, fue creo que vicepresidente de la Cámara de Diputados en algún momento, y pretende hoy ser presidente, ¿no? Yo lo aprecio y lo admiro en un montón de otras cosas, pero en ese punto disiento cuando lo escuché decir, no, el Papa no promueve el pobrerismo. Hay realidades que no la podemos esconder. Tenemos un nivel de pobreza alto, Salta, Argentina, el mundo. En este momento más de la mitad de los pobladores de la humanidad son pobres, somos pobres. Es decir, estamos en situaciones, límites algunos, otros un poco más apretados, y muy pocos son los que están holgados, es decir, mucho más de la mitad. Entonces, empezó a plantear esta visión global y dijo, bueno, la iglesia tiene que ser pobre para servir a los pobres, pero no para que sean más pobres o se queden pobres, es para que se gestionen o autogestionen su propio camino de superación. Las ideologías como el comunismo y el capitalismo como ideologías políticas y económicas han fracasado, y hoy tenemos que buscar otras alternativas. Nuestras democracias son muy débiles. Entonces el Papa empieza a decir, bueno... Inclusive el Papa en estas entrevistas, en las últimas entrevistas que tuvo, habló mucho de política. Le decimos a la audiencia, y Tati, que está con nosotros sentado en nuestros estudios, Felipe Medina, él es licenciado en Ciencias Religiosas. Lo que quieran hacer consulta, dar su opinión y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? Marcela, la audiencia puede comunicarse a través de los teléfonos 387-41-47-505, 3874-858-977, o bien a través de las líneas fijas 421-4208, 421-41-99.
Cuando hablo de política en las entrevistas que le hicieron los medios nacionales, dijo, yo no fui todavía a la Argentina porque no quiero que mi presencia se tome o de un lado o del otro Claro. para meterme en la política. Y habló lo mismo, él tenía previsto una visita a Chile y la tuvo que suspender por eso. O sea, Claro. está esperando que pase todo esto. No Él es no que quiere, no quiere venir, no. como dijeron, no quiere No, volver eso a la también fue Argentina. parte de lo que llamamos noticias falsas, cuando se hizo una campaña en contra y se viralizó, diciendo que el Papa nos despreciaba, que no quería venir a la Argentina. En realidad hay toda una documentación de la Secretaría de Estado del Vaticano que le recomendaba no venir en ese momento porque iba a aumentar la grieta, porque lo habían puesto a un lado de la grieta, Sí. ¿no? Entonces le dieron mucha manija al tema de que no le sonrió a Macri en ese momento, sino olvidándose de que el Papa, cuando la presidenta en ese momento, Cristina Kirchner, los baja de la comitiva oficial, el Papa pide a la Secretaría de Estado del Vaticano que ponga todos los medios a disposición para que Macri, como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, estuviera presente y en primera fila. Estaban todos los presidentes, los reyes, y, digamos, de un segundo nivel estaba, a nivel de gobierno de un Sí. país, estaba Macri con su mujer, incluso cuando lo saluda, le sonríe, lo dejaron pasar, es decir, estaba en la fila de los que tenían que saludarlo, y él lo primero le preguntó, ¿y dónde está Antonia? ¿No? Le preguntó y los abrazó. Era en ese momento Macri el jefe de gobierno de la ciudad donde el Papa era arzobispo, y eso se olvida a la gente, ¿no? Entonces después lo juzgamos por lo otro. Y lo mismo pasó porque también hubo una manipulación a nivel del gobierno en ese momento y de algunos sectores políticos de usar la figura del Papa, las fotos con el Papa. Entonces decidió que los años que son electorales en los países, sea cualquier país del mundo, no se recibe a ningún político. Creo que esto es muy importante. Directamente. Cosa que no lo pongan de un lado o del otro. Él no quiere estar al lado de la grieta. Él quiere venir. Es probable que en el 2024 venga. No es un año electoral. Ajá. Y creo que están dadas las condiciones para que venga, donde nadie lo va a poner de un lado o del otro. Lo que pasa es que acá hay realidades que son duras y hay que hablarlas. Argentina es un país que está sumido en la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo y una crisis económico-financiera sin precedentes. No tenemos memoria. Yo viví crisis en el año 75 cuando la caída de Isabel Perón, los distintos movimientos que hubo económicos, las crisis grandes. Y la hiperinflación 2001, de Alfonsín. También la hemos vivido. De la hiperinflación de Alfonsín en aquella época, por el año 89, sí, cuando Menem se tuvo que hacer cargo del gobierno. Vivimos el corralito de Cavallo, vivimos, me acuerdo, cuando se incautaron todos los plazos fijos en el gobierno de Menem en diciembre, el 28 de diciembre del 89. Cómo olvidarlo, teníamos un montón de obras sociales y se sostenían con las diferencias. Claro. Y quedamos todos los comedores sin recursos. Vos decías, el Papa puede llegar a venir el año que viene. ¿Podrá venir a Salta? ¿Se podrá repetir eso de que Salta tuvo un Papa aquí con nosotros? Algunos dicen que el Papa haría el itinerario esto lo dijeron últimamente, el mismo itinerario que hizo Juan Pablo II, ajá, ¿no? Que recorrió prácticamente todo el país. Sí. Ahora, por otro lado, el Papa dijo en algún momento de venir a la Argentina, iría a aquellos lugares donde no fue el Papa Juan Pablo II. Ah, o sea que ahí estamos. Entonces ahí tenemos Jujuy, tenemos Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene que canonizar a Mamantula, ¿no? la Antonia de Páez Figueroa. En Córdoba fue el Papa también, pero hay varias canonizaciones. Se podría hacer un recorrido, un itinerario tentativo por ahí, imaginario, porque eso lo define después la Santa Sede, la Secretaría de Estado con el gobierno argentino, por tema de seguridad también, un tema también de lugares, de espacios, de infraestructura. Claro. ¿No? Por ejemplo, el Papa, siendo cardenal,
4 años seguidos vino a Jujuy a dictar los retiros de los encuentros pastorales que se hacía ahí con Monseñor Palentini. Y yo creo que es un lugar donde es muy conocido, muy querido. Ha ido un montón de veces a La Puna a visitarlo a Pedro Olmedo cuando era obispo de Humahuaca. Ha concelebrado con él ahí. Hay una anécdota de color muy linda de esos encuentros. Creo que ¿Qué anécdota? hay una muy Contá a la interesante audiencia. que va a buscarlo al obispo, a Pedro, y Pedro estaba cerca de Iruya, en una población, celebrando misa ese día de una fiesta patronal. Toda zona muy alta de Puna, y llegó él con Palentini. Esto me lo contó Monseñor Palentini, y lo saludan. Entonces le dice, podemos concelebrar. Y el obispo le dice, yo acá no hay ornamentos, solo tengo estola y no tengo alba, nada. Le dice, solamente lo mío, mi alba y la estola con la que él celebraba, ¿no? El caso de Pedro Olmedo, el obispo de Humahuaca. Y él dijo, y si concelebramos, yo tengo una estola, siempre llevo en mi maletín. Se conservó con la estola sin ornamento y sin sotana, estaba con un clergyman, él usaba un saquito siempre, un trajecito gris topo, así típico ya. A mí me se acordaba mucho a Martí Arena, Ajá. que andaba con esos, Que también con ese saco, con esos trajes grises. ya y brillosos ya, porque Sí. no, gastadito. Y así andaba Bergoglio, con sus zapatos también gastaditos, y concelebró ahí sin ornamento, que en ese momento para Roma era como una causa de sanción y un escándalo. Y él dijo, acá la prioridad Es la misa, es la gente claro. que quiere recibir la misa. Y celebró la misa así. Y hay muchas anécdotas de él, de color, que es un hombre que primero está la gente, primero está el pueblo, ¿no? Más allá de la norma litúrgica estricta, lo importante es la gente y la necesidad misma espiritual de este pueblo que nunca había visto un cardenal y de repente aparece en medio de la Puna, ¿no? Otro de los puntos que tocó en estas entrevistas es el celibato. Es interesante. ¿Cómo el eso. tema? A ver. Juan Pablo II había cerrado la discusión del celibato, cerró muchas cosas y él la abrió. Por ejemplo, cuando mandó una comisión a estudiar la función de las diáconos mujeres o diaconisas que existen en la iglesia primitiva, hay documentación de eso y está en la misma Biblia. El Papa mandó a estudiar las posibilidades reales de que las mujeres puedan ser diáconos. Esa comisión se expidió, todavía no se resolvió, pero digamos, bueno, ya que insisten, vamos a averiguar. No es el hombre que se va a cerrar y dijo esto no se toca. Y con el tema del celibato lo insistió en este tiempo, que es una norma disciplinaria de la Iglesia, no es dogma de fe y puede ser revisado. De hecho, en la Iglesia Católica nosotros tenemos de siempre los curas maronitas, por ejemplo, que son de comunión ortodoxa de origen libanés, se pueden casar, tienen que casarse antes de ordenarse, como hacen los ortodoxos. Sí. Acá tenemos el padre Barrio Nuevo, por ejemplo, ortodoxo, casado, con hijos. Uno de sus hijos también era sacerdote, murió hace muy poco. Un joven espectacular, también estaba casado. ¿Sí? Entonces no hay una norma expresa que diga que no se puede. Y lo decía el Papa en estos días. En el Vaticano tengo un libanés trabajando, sacerdote, me lo cruzo todos los días, y tiene su esposa y sus niños viviendo en el Vaticano. Claro. ¿No? Entonces, no es algo anormal. No solucionaría algunos problemas de lo que se sigue discutiendo, pero creo que habilita la posibilidad de rever qué está pasando dentro de la vida de la Iglesia. No sería obligatorio casarse, sino optativo. Se puede optar por la vida célibe o la vida casada. Quizá en América Latina, por nuestra cultura, para dedicarse a full tendrían que ser célibe, como lo son ahora, o no. Pero todo depende del temperamento de cada uno y de lo que Dios le esté pidiendo a cada uno. Porque aparte, si se casan, la mujer tiene que acompañar el proceso vocacional y el proceso pastoral. En los curas ortodoxos, las mujeres tienen funciones dentro de la iglesia, se llaman presbíteras,
no que tengan ordenación, sino lo de servicio a la comunidad, como lo hace la Miriam Abraham, la esposa del padre Adolfo. Ella maneja la catequesis de los niños, acompaña a las damas de la iglesia, es decir, como diría Miriam, dice, y yo atiendo a la deprimida, para que no lo molesten al marido. Pero bueno, digamos, no es anormal y es interesante que haya abierto esta discusión, ¿no? Es muy interesante y para acabar con muchas cosas. Sí, yo de tengo la un iglesia amigo, también, ¿no? un amigo cura que ha dejado, se ha casado con una ex religiosa también, y charló con el Papa este tema, ¿no? Y el Papa le dijo, yo no creo que lo vea, pero voy a abrir el juego y tiene que haber cambios, urgen cambios. El tiempo nos pide otra dinámica dentro de la iglesia, un sacerdote que con su mujer acompañen la estabilidad de los matrimonios, hoy tan inestables. Nosotros tan complicado. Llevamos 30 años de casado y nos miran raro diciendo, ¿cómo hacen para aguantar tanto? Claro. Ustedes también. Nosotros 27 años de amichado, sí. 28 ya. Bueno. Ni siquiera estamos casados. Pero están casados. Y sí, están matrimoniados. Más o menos. Yo tuve 7 años antes de casarme con Mónica y un padre que venía de Roma le dice, ¿ustedes cuándo se matrimoniaron? Claro. Y nosotros empezamos Todavía no. Pues nosotros no, nos habíamos casado por civil en febrero, en diciembre siguiente por iglesia, que nos casó Marte Arena y fue el padrino de casamiento. Y el cura me dice, no, yo le pregunto no de los papeles ni de los ritos, le pregunto cuándo decidieron darse el sí. Sí. Y dice, ese es el matrimonio, ¿no? Me decía este padre, cuando ustedes dijeron que se eligieron y se amaron para siempre, ese es el día que empezaron a hacer matrimonio. Los demás son complementos, dice él, ¿no? Bueno, son concepciones, pero le agradecí mucho porque yo venía de una formación muy rígida y claro. Era como que veíamos pecado por todos lados, ¿no? Y bueno, hay que cambiar todas estas formaciones. Gracias por venir, Felipe. Gracias a vos. Era Felipe Medina hablando algunas anécdotas, ¿no? Y cosas tan importantes como esto del celibato que dijo el Papa Francisco. Nosotros